Cabrera. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y está conformado por la doctora Jennifer Bravo, el doctor Carlos Andrés Macías, la doctora Joana Lopera, doctora Karen Lopera, licenciada Viviana Pazmiño, doctora Andy Molina, doctora Elizabeth Vilaña y quien les habla, la doctora Karen Cabrera, y le vamos a realizar un sociodrama sobre una audiencia en caso de violencia intrafamiliar. Buenas noches a los presentes. Iniciando con la audiencia, damos paso al siguiente caso. Soy la abogada Viviana Rosario Pazmiño Villarroel, jueza de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar contra la Mujer del Cantón Puerto Viejo. Por sorteo de ley, me corresponde dar a conocer la siguiente causa con numeral 2836-2022. En mi actuación como jueza constitucional, el sustento tal como establece en el artículo 86, literal 2, de la Constitución de la República, en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el control de la Constitución. En relación con los artículos 3 y literal 80 del COYET, dando paso a la audiencia 2836 del 2022, en la ciudad de Puerto Viejo, a los 2 días del mes de abril del 2022, se realiza la audiencia dentro de la causa antes mencionada 2836-2022, a las 7:20 de la noche, estando presentes en la audiencia partes procesadas en el caso, con un caso de violencia intrafamiliar en contra de la mujer y miembros de la familia, del núcleo familiar del Cantón Puerto Viejo, encontrándose el sujeto en procesos procesales, la parte actora, como está la señora Sara Michelle Posligua, acompañada de su abogado defensor. En la parte demandante está el señor Carlos Andrés con su abogado patrocinador. Doy paso a la actuación de la señora secretaria. Señorita jueza, los sujetos procesados se encuentran presentes y tenemos al abogado de la víctima, Elizabeth Vilaña, abogado del acusado, Karen Cabrera, acusado Carlos Andrés Macías, supuesta víctima, Elizabeth Vilaña, policías que procedieron al arresto del apresado, Andy Molina Díaz, médico legista, Lopera Rodríguez Joana, psicóloga Lopera Rodríguez Karen y la trabajadora social Ponce Melissa. Cabe su audio, señora juez. Pregunto nuevamente si las partes procesadas se encuentran en presencia. Sí, así es, señora jueza. Al dar constancia de que las partes procesales están en presencia y están sujetas a conocimiento del tema, daremos paso a nuestra audiencia. Abogada defensora, ¿se encuentra preparada para dar paso a su exposición del tema antes señalado? Sí, señora juez. Buenas noches. Tiene 20 minutos para que pueda empezar en la exposición de su tema. Buenas noches, señora juez de la República. Mi nombre, la abogada Elizabeth Alexandra Vilaña Lor. Por ser asesora pública, yo misma defenderé mi caso. Expondré que la víctima acudió al llamado del 911 a las 0 horas por el presunto hecho de un hecho de violencia intradomiciliaria por medio del señor Carlos Andrés Macías, que es su cónyuge, del cual fue la víctima, la señora Elizabeth Alexandra Vilaña Lor, fue brutalmente agredida, no solamente en una parte física, sino emocionalmente. Por este suceso pasó aproximadamente, o en el transcurso de aproximadamente una media hora, de la cual la víctima procedió
a la salida de su domicilio en ayuda de la fuerza pública, en ayuda de la fuerza policial, pero todavía no podía hacerse al llamado, ya que se encontraba retenida por la parte de la persona de su agresor. Ya. Al momento, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, establece que bajo ningún concepto se permitirá lo que es la violencia en contra de la mujer. Estamos ante un testimonio de la víctima, de la cual no solamente hablamos de un testimonio de una forma verbal, sino que también tenemos sujeto a un caso de certificados médicos de las cuales se dieron y se procedieron a realizar por medio de la parte médica los exámenes pertinentes, de las cuales se encontraron que se presentaron en el labio inferior de la víctima unas heridas leves en el lado inferior. También la víctima añadió que su agresor de una parte brusca la forcejeó y la cogió de ambos brazos, lastimándola. También se presentaron hematomas, contusiones y aruñadas, de las cuales la parte de médico legista presenta sus testimonios posterior, porque en el momento de que la víctima acudió a las 2:30 a hacer su revisión médica, cuando fue ayudada por la parte policial, se le tomaron las debidas evidencias, sus respectivas fotos, de la cual se establecía el hecho que se había sucedido en el domicilio. Antes de suceder todo esto y de la víctima acudir a lo que es la parte médica, la víctima relata que fue acudida nuevamente o ingresó nuevamente a su domicilio con la parte policial, pero su cónyuge ya no se encontraba, en la cual la policía se retiró a irse del domicilio, pero su cónyuge nuevamente llegó a ver que su víctima estaba nuevamente sola, por la cual procedió nuevamente a agredirla. Pero su víctima añade que en esta vez no procedió él a agredirla, ya que ella por todos los medios posibles trató de defenderse. Esto hizo que su agresor se molestara y de una forma muy brusca tratara nuevamente no solamente de agredir a ella, a su víctima, sino que agredirse a él mismo, por lo que familiares que vivían cerca y vecinos aledaños a los domicilios llamaron a la parte policial, la cual acudieron al domicilio nuevamente a ayudar a la víctima, que se encontraba nuevamente ya con su agresor en el momento ya de estos hechos que estaban ocurriendo, de la cual ahora sí se procedió a llevar a esta persona a la parte al del retén, se lo detuvo para proceder con para llevar a la parte de la víctima a realizar los exámenes pertinentes. Es en tanto que se puede decir en contra de en caso de la verdad, por lo que se nos encontramos en un momento de pandemia. Como abogada de la defensora de la víctima, pido, señora juez, se le dé la pena mínima a la parte del cónyuge agresor, para poder de alguna forma u otra tratar de ayudar a la víctima y permitirle, por favor, que se le dé una boleta de auxilio para que esta persona no se le vuelva a acercar. Gracias. Una vez constatada la presencia del abogado defensor de la víctima, damos a saber a la secretaria si tiene constancia de lo antes suscrito. Sí, señora jueza, está constatado. Una vez escuchado la parte de la defensa, vamos a darle paso al abogado defensor de la parte acusadora. Al mismo tiempo, va a tener el mismo tiempo que tuvo la parte acusadora
para rendir su exposición en cuanto a su defensa. Señora jueza, mi defendido narró los hechos como acontecieron, que en ningún momento la agredió, que él abrazó fuerte para que se tranquilizara, y que esto ha sucedido en algunas ocasiones. También es importante recalcar que se extendió un certificado médico a mi defendido en el que le dan 48 horas de reposo. Tiene la misma incapacidad que la denunciante. Y la denunciante en su versión manifestó que han discutido, pero que él no la agredió, que esta situación se dio de manera mutua. También tiene lesiones en sus manos y su frente, por lo que solicito que se le ordene la libertad a mi defendido y se concedan las medidas que corresponden. Una vez escuchados los procesos, hemos llegado a la prescripción de la primera etapa. Vamos a darle paso a lo que dice el artículo 159, literales 558, 2, literal 3 y 5. Ahora sí, una vez escuchados los siguientes procesos, podemos declarar la prescripción de la primera etapa y dado la explicación de lo que hemos acontecido, vamos a dar paso, según lo establecido en el artículo 615 del Código Orgánico Penal, a la práctica de pruebas que nos va a señalar la señora secretaria. Sírvase a contratar las siguientes pruebas, señora secretaria. Las primeras pruebas que vamos a obtener son las pruebas de la defensa, las cuales nos va a hacer edición en aquel momento. Señor acusado, ¿está presente? Presente. Tiene 5 minutos para que exponga su versión junto con alguna prueba que tenga para su defensa. Buenas noches, señora juez. Son aquí presentes. Le voy a contar lo ocurrido. Yo me encontraba con los hermanos de ella y le dije que cuando termine su compromiso me avise para irla a ver. Luego de esto ella manejó al domicilio donde vivíamos, que era en Los Bosques. Llegamos al domicilio y tuvimos una discusión. Ella empezó a agredirme, yo tuve que defenderme y por motivo de esta misma defensa rompí el inodoro. Estaba agrediendo con la lucha vaginal. Luego de esto la agarré fuerte. Sí, la agarré fuerte, ya que ella tiene un temperamento muy fuerte. Siempre le digo, cálmate, le abrazo fuerte, no quiero justificar mi conducta que fue en defensa, pero esto fue lo que sucedió, no la agredí, la abracé fuerte. Solo quería tranquilizarla y los dos estábamos en estado etílico. Eso es todo lo que puedo decir ahora. Una vez terminada la versión del acusado, queremos escuchar la versión de la víctima y damos paso a que la señora secretaria pueda constatar lo dicho. Señorita jueza, constatado. Damos paso a la persona demandante de que rinda la versión de sus hechos. Señora juez, presente. Lo que yo puedo alegar es que no es cierto nada de lo que dice mi cónyuge. No solamente me cogió fuerte el brazo, aquí fueron agresiones, fueron golpes y no estábamos conversando ni dialogando. Además, como bien dijo su abogada defensora, no fue la primera vez que él agredió contra mi persona. Ya han sucedido otros episodios de los cuales yo no lo había denunciado, no había acudido a mi familia, no había acudido a mis amistades, a nadie a conversar esto por vergüenza, por pena hacia mi persona, no por miedo, porque si no, no lo hubiera hecho ahorita en estas instancias. Simplemente no lo hice las primeras veces porque pensé que él podía cambiar. Tal vez lo hacía por mis hijos, pensé que no iba a volver a suceder, que esto estaba pasando tal vez por algún problema, algo personal de él, pero al verme y ya en esta situación y constatar que él ya no va a cambiar, entonces lo que yo le pido a usted de forma encarecida es que me dé una boleta
en la cual él no se puede acercar a mi domicilio porque no quiero saber nada de esta persona. Quiero que esta persona desaparezca de mi vida, que si tiene que pagar por los daños que me ha hecho, quiero que le den este castigo, porque no solamente a mí, siempre suceden estos eventos y no puede quedar esto impune, que nosotras las mujeres siempre tengamos que callar por ser siempre el sexo femenino. Así es que lo que puedo pedirle a usted es que me ayude y me dé el permiso o la libertad de que esta persona ya no se pueda acercar a mí. Una vez constatadas las versiones, vamos a darle paso a los agentes policiales que estuvieron en el lugar de los hechos, no sin antes contactar la información a la señora secretaria. Señorita jueza, constatado. Una vez constatada la información de la secretaria, le damos paso a los señores agentes que estuvieron en el momento de los incidentes. Sí, buenas noches, señora jueza. Señora jueza Viviana Pazmiño, usuarios presentes en los cuales conformamos el día de hoy esta audiencia. Me identifico, soy el policía o el usuario policial Andy Molina Díaz. Bueno, el día del suceso de los hechos, yo estaba patrullando de una manera normal y recibo una llamada del ECU 911, en el cual me manifestaba que una usuaria había llamado tras haber recibido un maltrato físico. En realidad no hubo muchos detalles. De manera urgente, el me exacta de donde fui directamente a la dicha dirección, en cual propia. Yo llego y pregunto acerca de la persona que fue agredida. En este caso sería la señora Vilaña Elizabeth. La señora sale, contactamos la llamada de auxilio. Yo la encuentro de una manera controlada y estaba llorando. Y de manera repetitiva me decía que había sido víctima de un maltrato físico frente a su conviviente, en este caso su pareja, que viene siendo el señor Carlos Andrés Maciabé. Yo pregunto si el dicho o el presunto agresor se encuentra en el sitio. Ella me sabe decir que él ya se había ido, más o menos él había escuchado que su conviviente había hecho la llamada de auxilio. Yo, a simple vista, se veía o se verifica que hubo una agresión. Pude ver, se puede decir, cortopunzante de más o menos 1 centímetro y tenía muchos moretones y aruñones. Como se hace el procedimiento policial, yo acudo a la casa de salud, en este caso el Hospital Verdi Ceballos Balda. Iba a acudir a preguntar para hacerle la valoración médica de la supuesta herida. En este caso me saben que el presunto agresor es con el o del conviviente de ella. Ambos fueron llevados al hospital, a casa de salud del Hospital Verdi Ceballos, para el respectivo procedimiento, como se da en los casos. El primer turno se le realizó el examen físico y la valoración o el parte médico. A ambos se les realizó el mismo procedimiento, señora jueza. Entendido esto, doy el paso al médico legista para que detalle de la evidencia sostenida de las partes procesales. Sí, buenas noches, señora jueza. Yo soy la doctora Joana Lopera Rodríguez, que laboro en el Hospital Verdi Ceballos Balda, y realicé la valoración física de los involucrados en este presunto hecho.
Señora jueza, a mi consulta llegaron en compañía de agentes policiales la señora Elizabeth Alexandra Vilaña Lor, de 31 años de edad, quien refirió haber sido víctima de una presunta violencia física, por lo cual me solicitaron realizar la valoración médico-legal de ambos involucrados para realizar la respectiva denuncia. Al realizar el examen médico de la señora Elizabeth Alexandra Vilaña Lor, se observó que esta presentaba en la cara una laceración de 1 centímetro ubicada en la mucosa del labio inferior de la boca. A nivel de las extremidades presentó una incisión de 3 centímetros de diámetro ubicada en la cara anterior del antebrazo derecho, una equimosis de coloración violeta en el dedo medio de la mano derecha y una herida cortante ubicada en la región malar del dedo medio del pie derecho. Concluyendo de esta forma que dichas lesiones son producto de la acción traumática de un contundente que le determina una incapacidad de 2 días. De la misma manera se realizó la valoración médico-legal al señor Carlos Macías Vera, en la cual se observó excoriaciones en número de 7 ubicadas en la región frontal de la cabeza, una equimosis violeta en la región supraclavicular izquierda, laceraciones a nivel del tórax posterior y múltiples escoriaciones de 1 centímetro aproximadamente en la cara interna del antebrazo izquierdo. Concluyendo también que dichas lesiones son producto de la acción traumática de un cuerpo contundente que le determinan una incapacidad de 2 días. Esto es todo lo que yo puedo decir en honor a la... Teniendo en cuenta lo hecho por las partes del señor agente y de la médica legista, señora secretaria, ¿queda constatada dicha información? Señorita jueza, constatado. Una vez dicho esto, damos paso a la colaboración del psicólogo, quien valoró a las partes procesales. Buenas noches, señora jueza. De acuerdo al Código de Ética, puedo dar uso de mi palabra en calidad de psicóloga clínica de esta unidad judicial. Y como perito autorizado, voy a poner en claro los trastornos que puede tener mi paciente, como trastornos ansioso-depresivo, donde también muestra un trastorno postraumático. Luego del hecho del suceso, mi paciente ha quedado un poco nerviosa, con miedo, donde se evidencia en sí el maltrato que ha tenido la paciente. Como antecedente y de acuerdo al CIE-10, la paciente tiene un trastorno depresivo ansioso y también presenta un trastorno postraumático, recomendando que la paciente necesita de manera urgente un tratamiento psicológico, no solo para ella, sino también para su familia, por presentar las agresiones físicas que acotaba anteriormente el médico. Entonces se recomienda que quede en el acta establecido que la paciente necesita un tratamiento psicológico, tanto ella como sus familiares. En esta parte de la audiencia, de haber escuchado las partes de la demandante, de la víctima, de los agentes y del psicólogo, vamos a dar paso a la recolección de pruebas según lo establece el artículo 616 de la unidad penal. Tanto el médico como el psicólogo van a entregar las pruebas para poderlas legalizar y que así lo pueda constatar la secretaria. Le entregan las pruebas, por favor, de los exámenes de valoración a la secretaria. Revisando las pruebas que presentan, queda constatado, señorita jueza, y tenemos las pruebas recaudadas. Una vez dicho y recolectadas las pruebas, si desean la lectura o la reproducción del documento redactado, se pueden acercar a la señora secretaria para que de esta manera pueda darle paso a la tercera etapa con el fin de dar la resolución a los siguientes alegatorios. Doy paso a la palabra del abogado defensor y del abogado acusador, según lo acontece en el artículo 618 del Código Penal. ¿Abogados tienen algo en su defensa? No.
ninguno de los dos. Dando paso a la situación, el sospechoso de agresión queda en constancia que hemos recabado toda la información basada en pruebas de los hechos. No hay ninguna pregunta de ninguna de las dos partes. Al no haber preguntas, señora secretaria, tiene el alogatorio para darle paso a la información, como así lo constatan. Señorita jueza, constatado, sí está constatado, pero tenemos que dar paso a la trabajadora social para ver su aporte en base a los resultados que usted ha dado. Así es. La señora trabajadora social nos ayuda con su informe de la valoración a ambas partes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señora jueza. Yo soy el trabajador social. Ya, en este lapso de tiempo, la presunta agredida conversó conmigo, en el cual ella dijo tal cual, dijo lo mismo que aclaró ahorita en la audiencia. Bueno, se aclaró acerca de su domicilio. Ella vive en una casa de 2 plantas, mixta, de cemento y de madera. Ella me aducía a mí y me decía de que ella nunca, no podía trabajar, ya que los celos de su conviviente era demasiado. Ella no podía trabajar, porque si ella salía de la casa o se iba a hacer salir con sus amigas y todo, ella ya le hacía problemas. Bueno, el sustento económico viene gracias al papá y a la mamá de ella. Entonces, ya dicho lo que yo hablé con ella, era normal. Ella quiere de una manera normal, que quiere trabajar, que quiere tener su propio sustento, y eso está bien. Eso es lo que yo pude conversar con ella. Escuchando la versión del trabajador social junto con las pruebas antes entregadas, vamos a declarar la prescripción del presente etapa, para la cual solicito a la señora secretaria la constancia de la siguiente información. Damos como decisión final del suceso la boleta de auxilio otorgada a la víctima a favor de ella y en contra del señor usuario, del victimario, considerando legal según en bases legales a las muestras y valoraciones médicas, pruebas entregadas por el agente policial, por el médico perito y con la valoración médico del médico legista, dando consideración y dando a fragancia, ya que el suceso se patrocinó dentro de las primeras 24 horas posterior a la denuncia, según lo establece el Código Penal en el artículo 527, 528 del Código Penal. Las partes mencionadas tienen algo que sujetar a lo que ya hemos mencionado o a la decisión antes mencionada. No, señora juez, yo como abogada de la víctima estoy de acuerdo con el veredicto que usted ha dado. Una vez dada el veredicto, y una vez constatada la información basado en pruebas, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. señora jueza. Gracias por el... Muchas gracias, Muy señora jueza. amable.